Shalom, shalom, amados, bendiciones. Hoy vamos a empezar con nuestra sexta clase de identidad. Bienvenidos y vamos a poner en manos del Eterno esta clase. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amado Rey poderoso y maravilloso, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu bendita presencia, te damos gracias por tu Ruach HaKodesh, Rey poderoso y maravilloso. En tus manos ponemos este tiempo, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres perfecto, Rey. Clamamos a ti porque seas tú llenándonos de sabiduría y de entendimiento, que seas tú mostrándonos y enseñándonos cada vez más de ti, Rey, de tu palabra. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, a los que estamos aquí presentes y aún a los que se van a conectar más adelante. Ponemos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, Rey poderoso y maravilloso. Úsanos, Rey amado, como esas herramientas útiles en tus manos. Que no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya. Te damos gracias, Padre amado. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Bueno, amados, en esta oportunidad vamos a ver y a estudiar qué es la Torá. Vemos que a lo largo del tiempo se han malinterpretado algunos detalles importantes acerca de la Torá y su vigencia para este tiempo. Para los que seguimos a Yeshua, hay varios versículos que aparentemente hablan en contra de la ley en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Varios predicadores utilizan estos versículos para enseñar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que nosotros no debemos seguir las leyes del Antiguo Testamento, del Tanakh, y dicen que no estamos bajo el yugo de la ley, ya que Yeshua vino a abolirla, a quitarla. Entonces muchos utilizan esto para justificarse de que no hay problema el hacer o practicar cosas como comer carne de cerdo u otros animales no aptos, o el no celebrar las Moadim, las fiestas estipuladas por el Eterno. Pero eso sí, las paganas estipuladas por los griegos y los romanos no tienen inconveniente en celebrarlas. Cualquiera podría decir que la Torá ya no es actual y que, como nos dicen la mayoría, es judaizarse o querer ser salvos por la ley y las obras. Por esto es importante que entendamos que esos versículos, que entendamos qué es lo que quieren decir esos versículos. Entonces vamos a ver qué es la Torá. Ya hemos visto en nuestro tema anterior que la Torá consta de los 5 libros de Moshe y que lo que ahí está escrito es mucho más de lo que cualquiera imaginaría leyéndolo literalmente. Por esto, muchos no entienden realmente de qué trata cada libro. Debemos escudriñar mucho más. Torá, traducido como ley, se considera la ley de Moshe y también se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros. La palabra Torah realmente no significa ley, porque la palabra ley en hebreo es yo, es Jok, que no parece a la palabra Torah, no se parece en nada. Torah significa enseñanza, dirección, guía para el pueblo. Entonces, aquí podemos preguntarnos, ¿qué es Torah una ley? Si una persona considera que lo que los padres le enseñan es una ley, entonces Torah sí sería una ley, pero en un caso así, lo más correcto es llamarle enseñanza a lo que los padres enseñan a sus hijos. La palabra Torah viene de Yarak, que significa colocar, lanzar hacia una dirección determinada, dar en el centro, lanzar al centro, y es una enseñanza para dar al blanco, apuntar, destacar.
como señalar con el dedo y enseñar. Por ejemplo, si en un país para conducir un auto hay reglas, normas específicas, podemos decir que hay muchas leyes y estas normas son aplicadas a algunos, pero no sirven para todos. ¿Por qué no sirven para todos? Porque los que no tienen licencia para conducir no pueden conducir. Entonces, estas leyes no sirven para estas personas. ¿Qué significa ley? Ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Pero en el caso de la Torá, es una enseñanza para el pueblo. Si nosotros somos parte del pueblo de Adonai y debemos entender que la Torá es la enseñanza, la dirección que se debe tener para vivir en esa condición, entonces eso es lo que nosotros debemos obedecer. Los sabios dicen que la palabra Torah se deriva de la palabra orá, que significa enseñanza. El Eterno le dio la Torá a Moshe para darles dirección y saber hacia dónde tendrían que ir y cuál es la manera en la que deberían comportarse en todas las áreas. En Yehoshua 1:8 dice, permítame, busco. En Yehoshua 1:8 dice, si guardas este libro de la Torá en tus labios y meditas en el día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Todo el tiempo se tiene que vivir con la Torá para actuar como Adonai le agrada, como él nos indica. Y la manera de lograrlo es leyendo y meditando en la Torá, para que todo lo que hagamos sea como está escrito ahí, como Abba promete, que al hacerlo así tendremos prosperidad y éxito. En Devarim, Deuteronomio 10, 12, 13, dice, así que ahora Israel, todo lo que Adonai, su Elohim, pide de ustedes es que teman a Adonai, su Elohim, que sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai, su Elohim, con todo su corazón y con todo su ser, que obedezcan por el propio bien de ustedes los mitzvot y regulaciones de Adonai que yo los estoy dando hoy. Entonces, ¿qué es lo que pide Adonai de nosotros? Que le temas, que sigas sus caminos, que le amen y que le sirvas y que guardes sus mitzvot, sus mandamientos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo o resultado? Para que te vaya bien. La Torah nos dice que a Adonai le gusta que nos comportemos como quiere que le amemos. En Devarim 6:6, Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Graba en tu corazón los mitzvot, los mandamientos. Nos pide que miremos hacia ellas, que lo hablemos con constancia, hablar de ella en casa y donde quiera que anduviéremos. Es el Shema, que lo enseñemos a nuestras futuras generaciones para siempre. Guardar la Torá es algo que va a traer éxito y bienestar. Vamos a ver la Torá a la luz de Teilín 119. En Teilín 119 es conocido como el Teilín, el Salmo de la Ley, dedicado a la Torá, y nos dice que observar las palabras de Elohim es vida y es felicidad, como
como nos está diciendo en algunos versículos, como el versículo 18, que nos dice, abre mis ojos para así ver las maravillas de tu Torah. En el versículo 24 nos dice, y también tus instrucciones son mi delicia, y tus ordenanzas son mis consejeros. Todo el Teilí, aquí en la diapositiva están los números de los versículos más importantes donde nos está diciendo que tenemos que meditar en ella, que sus mandamientos son nuestra delicia, que su Torah, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Nos dice que su justicia es eterna, que su Torah es verdad. En el Tehilim 173 nos dice, tu mano está lista para salvarme porque escojo tus mandamientos. O sea que todo el Tehilim 119 nos está indicando qué tan importante es guardar sus mandamientos, cómo nos ayuda, cómo nos instruye, cómo nos direcciona, cómo nos bendice. La primera parte habla de que aquel que guarda la Torah es feliz y el que la pone en práctica va a estar bien y no se va a avergonzar. En el Tehilim, en el 119:6, dice, entonces no seré yo avergonzado, puesto que tengo respeto a todos tus mandamientos. También en el Tehilim 119:9 nos dice, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino? Por guardarlo de acuerdo a tu palabra. En el Tehilim, Salmo 1:2, dice, pues se deleita en la Torah de Adonai y en su instrucción medita de día y de noche. ¿Quién? Su pueblo, sus hijos. En la Torah está todo lo que Adonai quiere de nosotros, su enseñanza, su palabra y lo que nos da la dirección, que garantiza como resultado el éxito y nos llevará de vuelta a él, a Abba. ¿Qué nos dice también qué nos dice también en el Brit Hadashah? Permítame. Ya. ¿Qué nos dice en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto acerca de la Torah? En primera de Yohanan, primera de Juan 3:4 dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, puesto que él es puro. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión de la Torah. No se puede pecar sin quebrantar la Torah, ya que actuar conforme a la Torah es hacer lo correcto. Y quebrantar la Torah, la enseñanza que Leví nos da por medio de ella, es pecado. Entonces, claramente vemos aquí que el contrario de Torah es pecado. Se dice que el arrepentimiento es quitar el pecado, pero realmente es solo eso. Esto es lo que muchos creen, que dejar de pecar es suficiente, pero arrepentirse es dejar de pecar. En Santiago, en Jacob 4:17, aquí está. Aquí está, en la misma diapositiva. Pensé que estaba en la otra. En Jacob 4:17 dice, así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. ¿Qué es el pecado? Si decimos que mentir es pecado, dejar de mentir es parte del arrepentimiento. Pero después, ¿qué tenemos que hacer? No es solo arrepentirnos y decir perdón y ya. Después de esto, tenemos que restituir.
porque si no hay restitución, pues no queda como a medias, no se está haciendo, realmente no se está mostrando la obra de ese arrepentimiento. Hay que restituir. No basta con solo decir, dejar de mentir, eh, entonces que se tiene que decir la verdad, hacer lo contrario de lo que está mal. Y lo contrario del pecado no es solo el arrepentimiento, es vivir la Torah, comportarnos como Adonai ordena. El arrepentimiento es necesario, pues pero no es solo sentirse mal por lo realizado y decir, no lo vuelvo a hacer. Es necesario comenzar una vida practicando lo contrario a lo que antes hacíamos pecando. Y esto es Torah. ¿Qué guardas en tu corazón? Dice Lucas Gilei 6:45 que la buena persona produce cosas buenas, de lo bueno que está almacenado en su corazón, pero que la persona malvada produce cosas malas de lo malo que está almacenando en su corazón, porque de su boca habla de lo que rebosa en su corazón. Y en Yohanan 1:6 dice, si declaramos que tenemos comunión con Él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Entonces vemos que es un pecador el que no guarda y desobedece la Torá. Porque tantas veces decimos que nos hemos arrepentido, pero no hemos dejado el pecado. Esto es consecuencia de no guardar Torá y de no vivirla. El concepto de pecado en el término hebreo para pecado es hatat. Hatat es un sacrificio del pecado. Hatat significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, de no alcanzar un camino, un objetivo o no dar en un blanco exacto. Implica que alguien puede querer no pecar, pero por su falta de vivir a cada momento, a causa de no vivir, a cada momento la Torah no logra dar en el blanco. Pero si nosotros vivimos y estamos meditando en la Torá, la estamos leyendo, la estamos escudriñando, vamos a ser asertivos en esto y vamos a poder ir dejando el pecado. Sin embargo, la palabra pecado tal cual no existe en la Torá. Por esto los judíos dicen que no existe el pecado. El pecado realmente es la ausencia de la Torá. Más bien es una falla de la Torá, fallar al blanco. Entonces todo lo que se hace fuera de la Torá es pecado. Todo el tiempo se está fallando con lo que Elohim quiere que hagamos. Todo lo que hacemos que no es Torá es pecado. Y así por medio de la Torá conocemos qué es el pecado. Encontramos también en el Teilín 31 otra palabra. Treinta y dos uno. El Teilín, el Salmo 32:1. Encontramos otra palabra que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, que en hebreo es pesha, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Su pecado, como ya vimos, es hatá. ¿Qué quiere decir pesha? Pesha se traduce como rebelión, como transgresión. Entonces vamos a ver aquí otro ejemplo de esto. La oscuridad realmente no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿la maldad existe? Viéndolo de esta manera, la maldad es la ausencia de bien. Por eso, alejado mucho tiempo del bien,
se hace lo malo. No se trata solo de decir yo tengo maldad, no, es simplemente que ya no está acostumbrado a hacer el bien porque está alejado de la Torá. Es como decir, ¿las enfermedades existen? La ciencia nos dice que no existe la enfermedad. Lo que existe es gente enferma. Dicen que en el momento en que el cuerpo empieza a ponerse mal, se daña y por esto una persona está enferma. Por lo tanto, hay una ausencia de salud a lo que terminamos llamando enfermedad. Cuando nosotros nos guardamos nuestro cuerpo, el templo de Ruach HaKodesh, pues va a empezar a debilitarse y va a empezar a enfermarse. Entonces, por eso nuestro cuerpo no debería estar enfermo, sino es el descuido. Entonces, ya entendiendo esto, podemos entender cuando se habla de la creación en Bereshit, que dice, en el principio la tierra era vacía y desordenada, oscura, no había nada. Quiere decir que no estaba Elohim. Cuando llega Él, que es la luz, pues Él alumbra todo, llega la luz y que Él es la luz del primer día. Entonces vamos a ver aquí unos versos importantes para comprender todo con respecto a la Torah. En Romanos, en Romajín 3:20, dice, porque de la observancia legalista de los mandamientos de la Torah, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque la Torah se dio a conocer, porque por la Torah se dio a conocer el pecado. La práctica u observancia legalista de la Torá se refiere a las doctrinas alrededor de ella que muchos practicaban y aún practican hoy. Estas son las cosas que Yeshua y algunos escritores del Brit Hadashah como Rab Shaul, como Pablo, confrontaban. Y no se habla de dejar de vivir la Torá, no, en ningún momento, sino de vivirla correctamente, lo que dice realmente en la Torá y no bajo distorsiones agregadas por los hombres. En Romanos, en Romajín 6:16, nos dice, ¿no saben que si ustedes se presentan a algunos como esclavos para obedecerle, son esclavos de quien están obedeciendo? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia a Elohim para justicia? Lo que Rab Shaul aquí nos enseña es que tenemos la opción de servir al pecado o de servir en obediencia a Elohim por medio de la Torá, practicando la justicia. En Romajín 2:12-16 dice, los que han pecado sin la Torá, los que han pecado sin la Torá escrita, también serán juzgados sin la Torá escrita. Y los que violen la Torá escrita serán juzgados por la Torá escrita. Porque no son simplemente los oidores de la Torá quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Cuando las otras naciones que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que la Torá requiere, entonces estos, incluso sin darse cuenta que tienen Torá para sí mismos, son Torá. Al hacerlo, muestran con sus vidas que la obra de la Torá está inscrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, pues sus pensamientos los acusa o defiende a cada uno. El día que Elohim dicte juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo con mis buenas noticias que yo he proclamado por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa esto? Que la ley es para todos, aun aquellos que no tienen ley, porque ellos practican la ley. ¿Por qué? Porque ellos saben lo bueno, que es bueno y que es malo. En nuestro corazón lo tenemos. Así como está en Jeremías 31:36, que es el versículo del nuevo pacto, donde el Eterno nos dice que Él pondría la Torá en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones.
Entonces, por eso en nosotros ya está escrita la Torá y eso nos indica, nosotros sabemos cuando vamos a hacer algo, sabemos que va a estar mal o está bien, porque de una nos redarguye. Entonces, esto nos muestra que nadie puede justificarse en decir, yo no hice esto porque no sabía o porque todos en su naturaleza podemos reconocer que hay cosas que no podemos practicar porque están mal, aunque nunca hayamos escuchado o leído la Torah. En Romajín 7, del 7 al 25, dice que diremos, ¿qué diremos entonces? ¿Que la Torah es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torah, pues no estaría consciente de la codicia si la Torah no dijera, no codiciarás. Así que la Torah es kadosh y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Así que, ¿quién es un pecador? El que no guarda Torah. Se ha dicho en ocasiones de manera incorrecta que la Torá es la ley del pecado, pero es todo lo contrario. Es la que nos enseña claramente lo que es pecado. Así que la Torá es la ley del espíritu y el pecado es la ley de la carne. Vamos a ver aquí las dos leyes de, sobre la Torá. Hay dos leyes de las cuales habla la Escritura, la ley de Adonai y la ley de la carne o la ley del pecado. Cuando leemos el libro de Romanos, hay que entender en estas dos cosas y diferenciar de qué ley se está hablando y pensar que y a qué ley se refiere. Pablo era judío y él no estaba en contra de la Torá, ni podría estarlo en contra de la ley y hablando de la Torá. Las dos leyes son contrarias una a la otra. La enseñanza de Adonai contraria a fallar, desobedeciendo a la ley. La Torá es santa, es kadosh, y cuando dice hagan las obras del Espíritu, se refiere a la Torá, como dice en Gálatas 5:16. Lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruach, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. En Romanos 8, Romanín 8 del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no viven según la carne, porque la Torá del Ruach HaKodesh que da vida en Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7:23 también nos dice, pero veo otra ley en mis miembros, librando una guerra contra la ley en mi conciencia, que me lleva al cautiverio debido a la ley del pecado que está en mis miembros. Estas dos leyes son contrarias, una de bendición y una de maldición. En Romanos 10:4 dice, porque el objetivo final, o sea, el resumen de la Torá escrita, es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Porque esta ley nos lleva a Mashiach, y es entonces cuando por la fe, por la emuná, se llega a ser limpio de corazón y se logra ser justo. La Torá nos lleva a Yeshua para que vivamos por fe, vivamos por emuná. Jacob 4:8 nos dice, acérquense a Adonai y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Y en Tito 2:14 dice, él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras. Entonces en la Torá nos habla de cuáles son esas buenas obras que debemos hacer. ¿Qué es la fe? La fe viene de la palabra en hebreo emuná, que viene de la palabra amán, que significa confianza, estar seguro. De aquí viene también la palabra emuná, que es un acróstico que quiere decir Adonai Melech Neeman. La fe es creer, pero
eso también nos hace pensar con incertidumbre y duda, porque a veces decimos, yo creo que sí, yo creo que las cosas son así, y pues es muy diferente a tener la certeza, de decir, yo sé que es así. Parte de la emuná es la firmeza y la fidelidad. No es creer que existe un Elohim o creer que Elohim te va a ayudar, sino es la lealtad. Por tu fe serás salvo, porque eres bien leal, estás firme, porque le eres fiel a Elohim. Eso cambia todo el contexto, ya que por esa lealtad podremos llegar a Él. En Romanos 10:4 nos dice, porque el objetivo final, lo acabamos de leer, el resumen de la Torá escrita es el Mashiach, que ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Matilla 5:17-19 nos dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta, para que puedan cumplir en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen del cielo y la tierra, ni una iot, ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot y enseña así a otros, será llamado pequeño en el reino del Shamaim. Pero cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamaim, en el reino de los cielos. Por lo tanto, si Pablo hablara contra la ley, él sería el más pequeño, y esto pues sería lógico. Pero por ser fiel en la Torá se llega a ser justo. Por lo tanto, esto nos lleva a Mashiach Yeshua, que es la Torá. También ya sabiendo la perspectiva de lo que nos habla la palabra Torá, encontramos que se relaciona con la palabra camino, que es derech, que aparece aproximadamente 590 veces en la Torá. Lo podemos ver en el Salmo 119:1 también. Y que este camino es por medio de la misma Torá, la cual es Yeshua mismo que ha cumplido. ¿Cuál es la ley entonces de la cual está Pablo en contra? Ya vimos que la Torá es buena y Yeshua vino para cumplirla y que aquel que no guarda la Torá y enseña en contra de ella es el más pequeño. En Matilla 18:6-7 dice, y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo ahogaran en el mar abierto. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Elohim y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Elohim. Romanos 3:20 y del 27 al 28 dice, porque por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque por la Torá se dio a conocer el pecado. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál Torá es el hombre hecho sádic? ¿Justo? ¿Por la de la observancia legalista de la Torá? No, sino por el principio de la fe que obedece. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la persona es declarada inocente por la emuná y no por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. En la Reina Valera está escrito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hemos dicho entonces que hay dos leyes, la ley de la fe del Espíritu y la ley del pecado. Pero hay una tercera línea que habla Pablo, que es muy importante, que son las obras de la ley. No se refiere a la Torá. Las obras de la ley, traducido del griego, obras, acción, labor, como esfuerzo u ocupación, o hacer o hecho. Eso está en Strong 2041. En el Mar Muerto aparecieron unos escritos, los escritos de Qumran,
Es muy importante porque en aquel entonces no se hablaba de ley, no se decía ley, pero encontramos que en Qumran está la respuesta en estos escritos. En este descubrimiento hay una serie de manuscritos, entre ellos uno que tiene que ver con reglas y normas específicas en las cuales se reconoce el 4QMMT, así se llama. Este es un Mixat Maseh HaTorah, algunos de los preceptos de la Torá, las generalidades de las obras de la Torá, que se llaman cartas alágicas. Las alajot son las leyes de los hombres que puso el judaísmo. No es la Torá, no es el hacer la Torá. Las cartas de cómo tienes que vivir la ley. Se llamaba también las leyes de la justificación. Entonces Pablo quería decir que se tiene que cumplir la Torá, pero no las obras de la Torá o las leyes alágicas que han enseñado los rabinos o los sabios. Estos los inventaron los grupos de aquel tiempo que pensaban que por medio de ello podrían cumplir mejor la Torá y así alcanzarían su propia justicia. Entonces ponían unas leyes más exageradas para que las personas, como garantizar que las personas cumplieran la Torá. Por eso Pablo está en contra de las obras de la ley, conocidas como ley de justificación. Toda la escritura dice que la Torá es buena. Los profetas dicen que el pueblo fue destruido por no conocer la Torá. Todo lo malo que ocurrió al pueblo de Israel fue por apartarse de la Torá, por haberla dejado. Entonces, ¿cómo podría Pablo venir a decir que la Torá es mala o que no sirve para nada, que no justifica y pues no cuadra todo eso que nos han enseñado? Yeshua nunca vino a quitar la Torá o Shaul, eso sería un anatema. Es el entendimiento equivocado que vino a quitar la Torá. Entonces hay que entender que Pablo habla de lo mismo que dice Yeshua en Matilla 23, del 13 al 23. Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Elohim en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, pues se tragan las cosas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado, le hacen 2 veces más merecedor del Hinnom que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está sujeto a su juramento, pero si jura por el oro del templo, está sujeto. Ciegos necios, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace que el oro sea kadosh? Y dicen, si alguno jura por el altar, no está sujeto, pero si jura por la ofrenda en el altar, está sujeto. Hombres ciegos, ¿qué es más importante, el sacrificio o el altar que hace al sacrificio kadosh? Así que cuando alguien jura por el altar y todo lo que hay sobre él. Y si alguien jura por el templo, jura por él y por el kadosh que vive en él. Y alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Elohim y el kadoshim y el kadosh que se sienta en él. Yeshua dijo que ellos quieren ser justificados por las obras de la ley, o sea, la ley de justificación. Es lo mismo que dijo Pablo, serás justificado por las obras de la ley de justificación. ¿De dónde salió todo esto? Esto empezó con la historia de Phineas, de Pinjas, que mató a Cosbi y a Simri cuando estuvieron en el desierto. Entonces se pensó que hacer obras lleva a la justificación. Por esto el Eterno lo añade dentro de los sacerdotes, porque él no era del linaje de los sacerdotes, pero él tuvo celo de Elohim, de lo que se estaba haciendo, porque esto fue cuando Balak iba a maldecir al pueblo y no pudo. Entonces le dijo, pues la única forma es que pues manden mujeres. Y mató a esta pareja precisamente porque estaban en fornicación ahí dentro del campamento y era lo que los estaba maldiciendo. Entonces él los atravesó con una lanza y ahí paró esta maldición que los estaba matando a todos, a todo el campamento.
Entonces viene a raíz de eso. Eso fue una obra. Pero eso fue como una excepción que hizo Abba en ese momento. Las obras de la fe no justifican, más bien la ley del Espíritu, aún la ley de Mashiach. Mateo 23:23 dice, pobres de ustedes, escribas y perushim hipócritas, que diezman la menta, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Lo más importante de la Torá, ¿qué es? La justicia, la misericordia y la emuná. La justicia en hebreo es sedaká, la misericordia es gesed y la fidelidad o fe es la emuná. Dar sedaká es dar al necesitado, hacer lo bueno hacia los demás y es ser justo. La Torá es el amor al Eterno, es el amor al prójimo. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la Torá está resumida en una oración, ama a tu prójimo como a ti mismo. Matías 7:12 nos dice, todo lo que desees que la gente haga por ti, hazlo a sí mismo por ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Romanim 13:8 nos dice, no le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo ser humano ha cumplido con la Torá. Yohanan 14:15 y 21 dice, si me aman, guarden mis mitzvot. Quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a sí mismo a él. Entonces, la Torá es igual a amor, el amor de Yeshua mostrado en nosotros para vivir su amor. Torá en paleohebreo es, he aquí el líder clavado en el madero. Eso quiere decir Torá. Eh, y pues, ¿quién era ese líder clavado en el madero? Era Yeshua, quien murió por nosotros. El objetivo de la Torá es Yeshua, el principio y la finalidad es él. Yohanan 15:10 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yohanan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos, sus mitzvot. Yohanan 5:3 nos dice, porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Y Teilim 91:1 nos habla de, el que habita en el abrigo del Altísimo, Elión, morará a la sombra del Omnipotente, Shaddai. ¿Quieres que Elohim ponga su mirada en ti? Ámalo y guarda sus mandamientos. Este es, en resumen, el tema de la Torá, en amar a Adonai, cumplir sus mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos, hacer el bien. Y espero, amados, esperamos que este tema pues haya sido de mucha bendición a sus vidas. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones.